Vamos a empezar este estudio, al cual he titulado El caso de John Teruá. Aunque ya habíamos hecho estudios anteriores acerca de este mismo tema, vale la pena de nuevo recordar lo que hemos estudiado en resumen y tocar varios pasajes que tienen que ver con lo que es la fecha especial del día de la aclamación. Vamos a recordar lo que realmente la palabra o las palabras hebreas Yom Teruá realmente significan, cuál es el valor verdadero, esencial de esa expresión hebrea, Yom Teruá, en especial Teruá, en español, para que comprendamos, en castellano. Pero antes de explicar un poco acerca de eso, vamos a el libro de Vayikra, el libro de Levítico, y vamos a leer el capítulo 23, Vayikra, Levítico, capítulo 23, y vamos a leer desde el verso 23. Y dice de esta manera: Yahweh le habló a Moisés diciendo: habla así al pueblo israelita. En el séptimo mes, el día primero del mes, ustedes observarán completo descanso, una ocasión sagrada conmemorada con fuertes toques de trompeta. Eso ahorita lo vamos a analizar. Sobre todo la expresión fuertes toques de trompetas, para saber si realmente la traducción es la más acorde. Y dice: no trabajarán en sus ocupaciones y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. Yahweh le habló a Moshe diciendo. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a recordar primeramente lo que habíamos estudiado con relación a lo que son estas palabras especiales. Tal es el caso de la palabra hebrea Moed, cuyo plural es Moedim. Sabemos nosotros que Moed y Moedim para este momento no son fiestas como se ha traducido, sino que Moed en singular es, o se puede traducir al castellano como fechas especiales, obviamente de parte del Eterno. En plural sería Moedim, o sea, fechas especiales de parte del Eterno, obviamente. La palabra Mikra tampoco se refiere a fiesta como tal, sino que Mikra, que es el singular, se puede traducir al español y se debe entender en nuestro idioma y en cualquier idioma. De hecho, hasta ese es el objetivo de la palabra en hebreo. Lo que da a entender es reunión, una convocación especial para un objetivo. De hecho, habíamos también explicado acerca de la palabra ja, aunque no me voy a detener ahora en eso porque no tiene que ver con lo que es Yom Teruá, pero recuerden que la palabra Hag es sí fiesta en nuestro entendimiento como hispano. De hecho, eso es lo que transmite la palabra Hag en hebreo. De todas formas, ya hemos leído desde el verso 23, en este capítulo 23, que Yahweh fue el que le dijo a Moisés. Recuerde de que Moisés no fue el que se inventó esto. Moisés fue solamente el interlocutor. O sea, él fue, vamos a llamarlo así, la herramienta que el Eterno utilizó para pasar el mandamiento. Pero el mandamiento es del Eterno, no es de Moisés. ¿Por qué lo aclaro de esta forma? Porque se tiene la creencia que fue Moisés el que dio estos mandamientos a el pueblo de Israel, cuando en realidad el que dio los mandamientos fue el Eterno, que utilizó a Moisés. Entonces vemos que dice, Yahweh le habló a Moisés diciendo, háblale así al pueblo israelita. ¿Sí ves? Confirma lo que se estaba diciendo anteriormente, que fue el Eterno el que dio los mandamientos, pero utilizó a Moisés para dar este mandamiento. Entonces dice,
en el séptimo mes, el día primero del mes. No se tiene que hacer el día sexto, no se debe hacer el día quinto, no se debe hacer el día noveno, que dice el primer día del mes séptimo. En ese día es que el Eterno va a mandar lo que se conoce en hebreo como Yom Teruah. O sea, ahorita vamos a explicar un poquito más el día de aclamación. Yo quiero detenerme un poquito en esa expresión Yom Teruah. ¿Por qué? Porque usualmente o durante mucho tiempo se ha tenido como que la idea, porque así es que se ha traducido y se ha hecho entender, que Yom Teruah se debe traducir porque supuestamente da la idea o transmite la idea de sonidos de trompetas absolutamente. Eso no es así. La palabra o la expresión Yom Teruah en hebreo proviene obviamente de dos expresiones hebreas. Yom, ya todo el mundo lo sabe, que es día. Así es como se dice día en hebreo. Yom. Teruah, por otro lado, no significa o no se debe traducir trompetas. Más bien, Teruah, como ya lo habíamos estudiado, no me voy a detener mucho en eso porque ya había dado una clase o había dado un estudio acerca de eso, pero de resumen, Teruah lo que traduce es aclamación, aclamar. De hecho, también había explicado rápidamente que venía de la raíz ruah, que eso es lo que transmite. Clamar, aclamar, o sea, un voz de júbilo, un estrépito, pero principalmente con la voz. Entonces, eso de traducir Yom Teruah como el día de las trompetas es incorrecto. Es más, en hebreo, trompetas no es Teruah. Podemos ver en todas las escrituras hebreas que trompetas en hebreo es Hatzotzerah. Trompeta, obviamente, en singular. Trompetas, Hatzotzerot. Pero nunca Teruah. Es más, Teruah no involucra realmente el objeto o el instrumento, si se quiere decir o si se quiere explicar así, musical. Más bien, Teruah lo que transmite es esa forma de sonar el sonido, o sea, el sonido en sí, el sonido estrepitoso, el sonido de júbilo. Eso es lo que es Teruah. Ahora, de que incluye el toque de instrumento de aire o de viento, claro que sí, se puede. Se puede tocar, de hecho, la trompeta, se puede tocar el shofar o los shofarot en plural. Es más, hasta los címbalos. Pero lo que transmite la palabra teruah es la expresión a viva voz del ser humano, más que cualquier instrumento de viento. Que vuelvo a repetir, no es que no se deban tocar, de hecho se pueden tocar y se anima a tocarlo, pero lo principal es nosotros como humanos abrir nuestra voz para aclamar al Padre. Obviamente, en este caso, clamar con alegría o clamar, pero lo principal es eso, de que utilicemos nuestro diafragma, nuestros pulmones para poder aclamar a nuestro Padre en agradecimiento o cualquier otra emoción que usted tenga hacia el Padre. Después, si usted lo quiere, utilizar lo que son los shofarot o el shofar, las trompetas, los címbalos o cualquier instrumento que haga un sonido estrepitoso, un sonido de júbilo. Ahora, yo quiero aclarar algo que ya también había compartido anteriormente, y es que aunque se puede tocar trompetas, mas no así las trompetas que el Eterno le manda a Moisés que le dé como orden a Aarón, que son estas trompetas especiales hechas de plata. Porque, como ya se había dicho, hay muchas personas hoy en día que pretenden también, además de hacer creer que solamente es trompeta o shofarot,
¿Qué se deben tocar? Estas trompetas especiales de plata, que todos, absolutamente todos pueden ser partícipes de eso, sin importar si es de alguna tribu o no. Eso es incorrecto. De hecho, yo quiero que vayamos a analizar un poco acerca de eso y nos demos cuenta de nuevo que el mandamiento de tocar estas trompetas de platas, a pesar de que se pueden tocar, obviamente en Yom Teruah también, no es para el laico, o sea, para cualquier persona. Para cualquier persona, sin importar de qué tribu pueda venir. Cuando el mandamiento es específico. Las trompetas de plata, estas trompetas especiales, son dadas para que los hijos de Aarón solamente sean las que la toquen. Por ejemplo, si vamos a, y ahorita volvemos de nuevo a Vayikra, Levítico capítulo 23, verso 23 en adelante para seguir analizando, pero vamos un momentico al libro de Bamidbar o Números y vamos a el capítulo 10. Y mire lo que dice este pasaje de las Escrituras. Dice, Yahweh le habló a Moisés y le dijo, noten de nuevo, esto no es mandamiento de Moisés, no es algo que a Moisés se le ocurrió, sino que es un mandamiento del Eterno que le da a su pueblo por medio de su interlocutor, en este caso de Moisés. Dice, manda a hacer trompetas de plata. Obviamente, si usted y yo vayamos, ahorita lo vamos a ver un momentico, a un interlineal hebreo, vamos a ver que aquí esta traducción trompetas está correcto. En hebreo es Hatzotzero. Ahorita lo vamos a ver. De plata, hazlas de labor a martillo. Ellas te servirán para convocar a la comunidad y poner en movimientos a las divisiones. Cuando las toquen, las dos con toques largos, toda la comunidad se congregará delante de ti a la entrada de la carpa de reunión. Y si se toca solo a una, los capitanes, cabezas de los escuadrones de Israel se congregarán delante de ti. En un resumen, las trompetas tenían un sentido. El Eterno no las daba para que se tocara en todo tiempo, sino por ocasiones y dependiendo cuántas iban a ser utilizadas, era la labor que iba a cumplir. Ya estamos aquí leyendo cuáles son las funciones que iban a cumplir dependiendo si iban a ser tocadas las dos o una sola. Y dice, pero cuando ustedes emitan unos toques cortos, las divisiones acampadas al este emprenderán la marcha. Y cuando suenen los toques cortos por segunda vez, emprenderán la marcha los acampados al sur. Así que se emitirán toques cortos para ponerlos en movimiento. Mientras que para convocar la congregación emitirán toques largos, no toques cortos. Las trompetas las tocarán, ¿quiénes? Todo el pueblo o cualquier persona del pueblo de Israel. No, ¿qué dice aquí? Los hijos de Aarón, los sacerdotes. Ellas les serán una institución perpetua a través de las edades. Cuando ustedes estén en guerra en su tierra contra un agresor que los ataques, emitirán toques cortos con las trompetas para que sean recordados delante de Yahweh su Elohim y librados de sus enemigos. Y en sus ocasiones de regocijos, sus convocaciones fijas y días de luna nueva, ustedes sonarán las trompetas sobre sus ofrendas quemadas, un recordatorio de ustedes delante de su Elohim. Yo, Yahweh, soy su Elohim. Israelitas parten del Sinai. Entonces, para que ustedes vean conmigo que aquí la palabra correcta es trompetas, vamos al interlineal griego de ese pasaje, Bamidbar,
Números, capítulo 10. Vamos aquí al verso 2. Y como lo pueden ver, que dice Hatzot Zerot. ¿Lo ven? Hatzot Zerot. Hatzot Zerot. Y lo pueden buscar en el número Strong 2689. Míralo. El singular, Hatzot será. Entonces, sí hay una palabra que se refiere a un instrumento de metal, de sonido de viento, en este caso trompetas, que es Hatzot será. Diferente a chofar. El chofar, obviamente, como ya nosotros sabemos, es hecho de los cuernos de los antílopes o del carnero. Cosa diferente al Hatzot será, que como ya vemos puede ser hecha de material de metal. Aquí en este, por lo menos, es hecha de plata. Entonces ya sabemos que cualquier trompeta hecha de cualquier otro material puede ser utilizada en lo que es el día de Teruá o Yom Teruá, el día de la aclamación, pero las trompetas de plata no deben ser tocadas por cualquiera. Se puede tocar cualquier trompeta de otro material, de cualquier material que usted quiera, menos de plata. Si usted, por ejemplo, hay alguien que se le ocurrió comprarse unas trompetas de plata, disque para emular el mandamiento, usted tenga cuidado y amablemente, con mucho amor, le puede decir a esta persona, si es que es un hermano o cualquier otro amigo o conocido, tenga cuidado porque mire lo que dice el mandamiento y le recuerda lo que dice el libro de Bamidbar o Números, capítulo 10, del 1 en adelante. De que eso es nada más para los hijos de Aarón. Ahora, si la persona es un hijo de Aarón y sabe al 100% que lo es, bueno, pues, y lo va a hacer con relación a lo que realmente se deben utilizar, pues hágalo. Pero si usted no está seguro que es un hijo de Aarón y alguien le viene con una de estas trompetas de plata, cohíbase en tocar esas trompetas de plata. Ahora, si es una trompeta de otro material, tóquelas. ¿Okay? Entonces, volvemos de nuevo a lo que es el pasaje de Vayikra o Levítico. Capítulo 23. Verso 23. Para seguir analizando este pasaje. No sé qué dice en el verso 24. Háblale así al pueblo de Israel. Entonces ya sabemos entonces y estamos seguros que no fue Moisés el que se inventó eso, sino más bien el Eterno se lo dio al pueblo por medio de Moisés. Moisés fue la voz del Eterno. Y el mandamiento es en el séptimo mes, el día primero. Ya nosotros estudiamos acerca de cómo es esto o cómo es que la luna es el motor o es el indicador para el inicio de los meses y por ende hay una historia detrás acerca de no solamente todos los meses, pero en especial en este, ya que este mandamiento o esta convocación de esta moed, de esta fecha especial, hay que estar pendiente. Entonces se le llama de hecho el día que nadie sabe. Así es que le han podido llamar tradicionalmente, pero aún así, aunque sea tradicionalmente, también tiene algo que nos puede poner a pensar. El día que nadie sabe. ¿Por qué? Porque tenía que, todo el pueblo está pendiente de la salida de la luna nueva. Todos tenían que estar pendientes. Pero siguiendo, ya sabemos entonces que es el séptimo mes,
el día primero de ese mes. Y dicen, observarán un completo descanso, que quiere decir que ese día no se debía trabajar. Es un día que el Eterno le decía al pueblo, no trabajes. Es un día en que el Eterno le decía al pueblo, no vayas a comprar, no vayas a vender. De hecho, en los mandamientos, y eso lo hemos estudiado con relación a las convocaciones anuales o a estas fechas de convocaciones anuales, el Eterno lo que permitía era que se cocinara y se hicieran los sacrificios o las ofrendas pertinentes que ahorita vamos a seguir estudiando. Pero era un día de cese laboral. El Eterno quería era tener una cita con su gente. De hecho, la cita, ahorita lo vamos a ver y lo vamos a aclarar, cuándo era que se tenía que efectuar. Porque lo estoy diciendo y ahorita lo voy a volver a repetir, porque se tiene la idea que desde el comienzo del día, que es al anochecer, ya se debe hacer la cita. No, o sea, la convocación en Mikra, no, eso es incorrecto. Y ahorita lo vamos a probar. Algo que yo quiero introducir, que vale la pena explicar de rapidez, y lo voy a volver a explicar en otra ocasión, en otro estudio, es que cada luna nueva se tenía también la costumbre. Obviamente, la luna nueva, el Eterno le daba un valor y de hecho mandaba al pueblo, como lo vamos a leer ahorita dentro de poco, el mandamiento de presentarle a él ciertos sacrificios. Pero también se adquirió la costumbre, ya que obviamente el pueblo después iba a reunirse al día siguiente, como también lo vamos a estudiar ahorita, es que en ese día, o sea, cuando ya era comienzo del día nuevo, en la noche, la familia se reuniera a comer, a hacer una cena familiar. No una cena grupal, no una cena en comunidad, sino más bien una cena familiar. Y eso lo podemos ver claramente cuando Saúl en Luna Nueva manda llamar a su familia para cenar y no ve a David. Eso lo vamos a extender después. Pero dice aquí, ustedes observarán un completo descanso. O sea, el descanso era desde que iniciaba el día en la noche hasta que se ocultaba el sol al siguiente día de nuestro calendario, obviamente, para que lo entiendan. No se debía trabajar. ¿Y qué dice? Además de que se debía descansar, dice una ocasión sagrada. O sea, en esta versión dice ocasión sagrada. Obviamente, como ya lo hemos estudiado, esta expresión que se ha traducido al español, ocasión sagrada, viene de la expresión hebrea Mikra Kodesh, como ya lo vamos a ver ahorita. Y ya sabemos nosotros que Mikra es reunión, convocación. O sea, además de que el mandamiento es descansar, o sea, no hacer ningún trabajo, ni vender, ni comprar, también se tenía que reunir la gente. Toda los hebreos, obviamente donde estuvieran, y yo quiero aclarar algo, esta convocación era donde estuvieran los hebreos, cosa diferente con los Hag, o las tres convocaciones que el Eterno manda que se tenía que hacer en Israel. Nosotros aprendimos también que las tres convocaciones que se tienen que hacer en Israel, en especial en Jerusalén, para aclarar, era panes sin levadura o matzot, Shavuot o semanas o Pentecostés en griego y Sukkot o cabañas. Estas tenían que ser obligatoriamente en Jerusalén, Mas esta, como las otras restantes, se podían hacer en cualquier lugar donde ellos estuvieran. Y recordemos que usted se podrá preguntar, bueno, ¿y los sacerdotes? Recordemos que el Eterno había mandado levitas que se situaran en todas las regiones que le pertenecían al pueblo de Israel y sacerdotes tenían que vivir también ahí. Obviamente el sumo sacerdote y los sacerdotes principales tenían que quedarse era en Jerusalén. Pero lo que es esta convocación se podía hacer en cualquier lugar, teniendo en cuenta también de que hubiera un levita, sobre todo sacerdote.
Entonces, ¿qué pasa? Tenía que hacerse una ocasión sagrada, o sea, una reunión. Además de descansar, se tenía que congregar después la comunidad. Y vamos a ver la palabra de nuevo hebrea, ya la habíamos estudiado, pero vamos a repasarla. Vayikra, o Levítico, capítulo 23. Ahora vamos al verso 24. Mire lo que dice. Mikra Kodesh. Mikra, que es reunión o convocación. Entonces, volviendo de nuevo, podemos decir que además del descanso, durante todo el día, también tenía que haber una convocación o reunión separada, pero esta convocación separada, ahorita vamos a ver que no era desde que empezaba el día en la noche, sino en el día, cuando ya el sol estaba. No al empezar el día en la noche, sino cuando ya era de día, cuando amanecía. Y ahorita lo vamos a probar. Y que dice, conmemorada con fuertes toques de trompeta. Vamos a ver si realmente esta traducción es digna de traducirse así, si es fidedigna. Mire cómo aparece aquí, en el verso siguiente, 25. Vayikra, Levítico, capítulo 23, verso 25. Que dice, obviamente, todo trabajo de servicio no harás. Que dice, ofrecerá. O 25 o 24. O 24, perdón. Que dice, a ti Shabbat será Shabbat. Dice Sicarón, o sea, memorial, será un memorial. Y que dice Teruá. No dice nada de trompeta, sino nada más dice Sicarón Teruá. O sea, recordarás el Teruá. Y Teruá, en todas las ocasiones donde aparece esta palabra en las Sagradas Escrituras, como ya lo hemos estudiado, tiene que ver con clamar, con un sonido estrepitoso, primeramente de voz, de júbilo, aunque también se puede utilizar instrumento, pero principalmente es eso, voz humana. Usted puede buscar en todos los pasajes que aparecen esta palabra, teruá, y usted se va a dar cuenta es que es relacionado al sonido estrepitoso de júbilo. Y aquí lo tradujeron como el sonar de trompeta. Si no es así, ni siquiera la palabra trompeta, Hatzetzorah, aparece. Mire, solamente aparece la palabra teruá. Entonces, aunque esta versión es una de las mejores versiones, más aún así, el autor de esta versión como que no tuvo en cuenta lo que realmente decía el resto de los pasajes donde aparece la palabra teruá y no debió traducir fuertes toques de trompeta. De hecho, la mayoría de las versiones lo traducen así, con toques de trompeta. Pero la verdad es que es o se relaciona solamente con el clamor, el aclamar, como ya lo habíamos estudiado anteriormente. Entonces, volviendo de nuevo, la traducción debería ser que deben hacer una reunión apartada, sagrada, recordando el teruá, o sea, el clamor, el aclamar. Y que dicen en el 25, no trabajarán en sus ocupaciones, ya eso lo vimos, ya no tengo que volverlo, y que dice, y traerán una ofrenda encendida a Yahweh. Entonces, resumiendo este pasaje, yo puedo decir, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, que en este día,
por lo menos en este pasaje, el Eterno manda, primero, que se descanse todo ese día. Segundo, que se haga una reunión. Y ahorita vamos a ver cuándo es que esa reunión. ¿En qué momento se debe hacer esa reunión en ese día? Tercero, que se haga teruá, o sea, aclamar. Van tres cosas. Y cuarta, que se traigan ofrendas encendidas. Y ahorita vamos a ver un poco más acerca de estas ofrendas encendidas y otras cosas más que también involucran este día como mandamiento. Entonces, de nuevo, en este pasaje vemos varios mandamientos de parte del Eterno. Primero, que obviamente hay que tener en cuenta el mes séptimo, en especial el primero. Segundo, que no se debe trabajar, descanso completo. Y aquí en el 25 nos confirma, no trabajarán en sus ocupaciones. ¿Verdad? Vemos aquí entonces, además, que también se tiene que hacer una convocación, una reunión. Y en esa reunión se debe recordar el teruá, o sea, el aclamar, el hacer voz de júbilo, el exclamar a viva voz. Y vemos también que se debe traer una ofrenda encendida. Para seguir entendiendo un poco más acerca de Yom Teruá, los invito entonces a que vayamos a analizar el libro de Números, Bamidbar, Números. Bamidbar o Números. Y vamos a ir al capítulo 29. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Mire lo que dice con relación de nuevo a Yom Teruá. Dice, en el mes séptimo o en el séptimo mes, el primero del mes, observarán una ocasión sagrada. Ya sabemos que ocasión sagrada viene de la expresión hebrea Mikra Kodesh, que sabemos nosotros la traducción más literal es y más entendible es reunión apartada o sagrada, que dice no trabajarán en sus ocupaciones, o sea, no se va a trabajar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces vemos de nuevo una vez más que en ese día, cuando el séptimo mes, el primer día de ese séptimo mes, se debe de hacer una reunión. Ahorita vamos a descubrir en qué momento es esta reunión de ese día, y ese día completo, desde que empieza, o sea, desde la noche, no se debe trabajar. Y que dice, lo observarán como un día de sonar de trompeta. Y ahorita vamos a ver si aparece en hebreo la palabra trompeta. A ver si es así. Y vamos a ir de nuevo al interlineal hebreo del libro de Bamidbar o Números. Capítulo 29. Y vamos a ir al verso 1. Aparece la palabra accesorá o accesoró. ¿No? ¿Cuál palabra aparece aquí? Teruá. Mírelo. Teruá. Que como dije anteriormente, la palabra teruá en todas las ocasiones que aparece en las escrituras hebreas, que de hecho son 36, siempre se está refiriendo es al sonido, no al instrumento en sí, al sonido. Ahora, yo quiero aclarar de nuevo, no estoy diciendo por ningún lado que no se pueden tocar trompetas, no estoy diciendo por ningún lado que no se puede tocar los chofarot o los shofar.
No estoy diciendo por ningún lado que no se puede utilizar instrumento de vientos o de aire. Lo que estoy tratando de enseñar es que teruá no necesariamente se tiene que utilizar la trompeta o el chofar especialmente, como se ha enseñado, obligatoriamente. Es que se tienen que utilizar porque así es el mandamiento. No, eso no es así. Lo principal es el clamar a viva voz, con júbilo. Eso es lo principal, con la voz humana, con el diafragma, con los pulmones. Obviamente se puede utilizar cualquier instrumento musical de viento de aire. Trompetas. Si yo no soy de los hijos de Aarón, de otro material que no sea de plata, puedo utilizar los shofarot o shofar. Puedo utilizar los címbalos. Puedo utilizar inclusive un piano, un órgano eléctrico, cualquier instrumento que pueda generar un sonido estrepitoso, pero no está simplemente o limitadamente, obligatoriamente, solamente al shofar o a los shofarot. No. Entonces, volvemos de nuevo. La traducción, dependiendo de no solamente el contexto, sino de toda la suma en la palabra, no debería ser el día de sonar la trompeta, sino más bien el día de aclamar, que incluye o puede incluir trompetas, que puede incluir el shofar, los címbalos inclusive, cualquier otro instrumento, pero no limitado a esto. Entonces, al traducirlo así, la impresión es que, no, el mandamiento es que tiene que ser trompeta. Y como hoy en día muchas personas piensan, el shofar. Y se limitan a eso. Y si no ve a nadie tocando el shofar, estás violando el mandamiento. Eso no es así. No es correcto. Si no hay shofar, si no hay trompeta y usted tiene su voz y usted está bien de los pulmones, pues haga un grito de júbilo y ya usted está cumpliendo el mandamiento. Volvemos de nuevo entonces a la lectura. Verso 2. Presentarán una ofrenda quemada. Esta ofrenda quemada es la ofrenda, en hebreo es Ishe. Y lo vamos a ver aquí en el verso 2. Entonces, disculpen, no solamente es el Ishe, pero en este pasaje es la ofrenda Olá, como lo ven aquí, la ofrenda Olá, pero también se tiene que ofrecer la ofrenda Ishe. Ahorita lo vamos a ver con más claridad. Y también la ofrenda Olá. Entonces vemos los tipos de ofrenda que el Eterno manda a su pueblo. Entonces, aquí en este pasaje estamos viendo que se tiene que hacer una reunión, no se debe trabajar, se debe aclamar con la voz primeramente y después con cualquier otro instrumento musical. Puede incluir, vuelvo a repetir, trompetas, shofares o shofarot, puede incluir címbalos, puede incluir cualquier instrumento que pueda causar un sonido estrepitoso. Y se tiene que presentar una ofrenda Ishe y también una ofrenda Olá. Y mire lo que incluye la ofrenda Olá, que dice un toro de la manada, un carnero y 7 corderos de un año sin tacha. Y yo quiero detenerme aquí porque hay que aclarar algo. A pesar de que este mandamiento no es obligatorio estar en Jerusalén, o sea, en Jerusalén, mas no así, quiere decir de que se puede hacer en cualquier lugar sin tener en cuenta los sacerdotes de origen, obviamente, levita. Si no hay sacerdotes, no se puede hacer, aun cuando se puede hacer en cualquier lugar, porque esto incluye sacerdocio de origen levita. Y no solamente eso, también tiene que ponerse a pensar, y hay que ser sincero, aunque uno quiera
hacer el mandamiento, estamos limitados. ¿Cómo usted y yo, por lo menos, tendría que yo ser demasiado rico para ofrendar o traer este tipo de ofrenda? Un toro, un carnero y 7 corderos. Tendría que ser supremamente rico. O tendría que yo ser ganadero para yo hacer eso y tener la forma de hacerlo. Sé que el Eterno me apoyaría, obviamente como apoyaba a los hijos de Israel y le daba toda esa cantidad de animales para que pudieran hacer este tipo de ofrenda. Pero en este momento, por lo menos para mí, aunque sea muy creyente y tenga la fe, no lo voy a poder hacer, no solamente por el hecho de no tener el toro ahora mismo, ni un carnero, ni 7 corderos, sino obviamente, aunque tuviera todo eso, ¿cómo yo voy a primero a meterlo? ¿Dónde los voy a meter? ¿Dónde los voy a matar? Y si la gente se entera que estoy matando a estos animalitos, me imagino que ustedes también se les vendrá la justicia encima de sus lugares donde vivan, a no ser de que vivan en un lugar donde se permita todo eso o viva en un lugar muy retirado. Pero, por ejemplo, en estos lugares donde vivimos, donde la ley es muy rígida para personas que hagan este tipo eh, de cosas, sería ganarse la cárcel, a no ser de que usted sea una persona que trabaje en una carnicería, ya es completamente diferente. Entonces, hay que ser sincero, vuelvo a repetir, hoy en día el tratar de cumplir este mandamiento no se va a poder. Y ya vemos las razones. Entonces, lo que hay que hacer es recordar. ¿Y por qué no? Como siempre lo he dicho, la ofrenda para el Eterno más agradable es uno mismo. ¿Qué mejor ofrenda que uno presentarse como olor agradable, como dicen las escrituras, sobre todo las escrituras nazarenas, como olor agradable, como ofrenda de olor agradable al Eterno, una vida apartada, una vida de obediencia sinceramente? Esa es la mejor ofrenda que el Eterno desea, presentarse así. Aunque les digo sinceramente, sí, obvio, cada objeto de estas ofrendas que involucran o esta actividad que involucra Yom Teruah, cada objeto de ello tiene un significado y el significado es profundo. Estaba hablando con mi esposa y vale la pena indagar un poco más. Sacamos algunas conclusiones, pero no quiero decirlas completamente, o si mi esposa puede compartir eventualmente, o si cada uno de ustedes investigó algo y quieren decirlo, bendito sea el Eterno. Pero sí, cada objeto de lo que envuelve la actividad de Yom Teruah tiene un significado profundo que no quiero detenerme ahora mismo. Pero el hacerlo tal y cual no lo vamos a poder hacer hoy en día, por las razones que ya les dije y muchas otras más, que de pronto, dependiendo de donde usted viva, donde usted se encuentre en el mundo, pues se va a ver limitado, como lo soy ahora en este momento, ¿verdad? Siguiendo la actividad, no se limita solamente a la ofrenda Olá o la ofrenda Ishe, que ahorita vamos a ver eventualmente, pero también hay que presentar otro tipo de ofrenda que le llaman en español la ofrenda de comida. Y eso es, vamos a ver, es la minjá, la ofrenda minjá. La ofrenda minjá, como lo acaban de ver, puede encontrar con el número 4503. Y la ofrenda minjá es una ofrenda, como es traducida aquí, de comida, especialmente tiene o incluye lo que es harina fina o harina selecta que se mezcla con aceite. Básicamente se hace de una especie de tortilla aplanada y esa tortilla, dependiendo los animales que se ofrecen, como lo vamos a leer, es que se van a presentar. Por ejemplo, dice, la ofrenda de comida o de minjá con ellos, harina selecta mezclada con aceite, será 6 kilos por el toro, 4 kilos por el carnero y 2 kilos por cada uno de los 7 corderos. Imagínense, hay que tener todo eso listo.
obviamente que esta ofrenda de comida o minja es una ofrenda que también no quedaba para ser quemada, sino más bien para que los sacerdotes y el sumo sacerdote pudieran hacer también uso de ella, comestiblemente hablando. Y también el mismo pueblo que los traía y se los presentaba al Eterno, también podían hacer parte de ella uso. Y dice, y habrá un chivo para ofrenda por el pecado. Esto es lo que es el jatá. Jatá es una palabra hebrea que se puede traducir como desobediencia o pecado, como lo acabamos de ver, como también ofrenda para el pecado. ¿Por qué? Porque la gente no solamente se presentaba con las manos vacías, pero también tenía que presentarse delante del Eterno también con la conciencia limpia. Si no tenía la conciencia limpia, tenía que tener un sustituto para ello, para cubrir su desobediencia, su pecado. Jatá es ese tipo de pecado por hierro, no es pecado de muerte. Porque obviamente en lo que es la Torá no existe ninguna ofrenda para pecado de muerte. Solamente ofrenda por pecado de hierro. O sea, porque de pronto pasó sin planearlo, se dejó llevar, o de pronto por desconocimiento. Y entonces se presentaba lo que era la ofrenda jatá. Y aquí lo vamos a ver en el verso 5 en hebreo. Aquí está, jatá, con el número Strong 2403. Después vamos a hablar un poco más acerca de la palabra jatá, pero para seguir, vamos a ir entonces con la lectura. Y dice, y habrá un chivo para ofrenda por el pecado, o sea, jatá, para hacer expiación en favor de ustedes. En adición de la ofrenda quemada de la luna nueva, con su ofrenda de comida y la ofrenda quemada regular, con su ofrenda de comida, cada una con su libación según lo prescrito. Ofrendas encendidas de olor grato a Yahweh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Además de las ofrendas que ya leímos que se tenía que presentar en Yom Teruah, resulta que en cada luna nueva se tenían que presentar ofrenda. Entonces, como ese día también era luna nueva, además de la ofrenda de Teruah, se tenía que presentar la ofrenda de luna nueva, que incluía todo esto. Y vamos a hablar un poco acerca de la ofrenda de luna nueva, para que se dé cuenta que en Teruah no era solamente esto, sino que también tenía que incluirse las ofrendas de luna nueva. O sea, las ofrendas de Teruah más las ofrendas que siempre se presentaban en cada luna nueva. Y vamos a ver cuáles son estas ofrendas. Y para ello, quiero que vayamos o me acompañen al libro de Bamidbar, ahí mismo, o Números, pero ahora en el capítulo 28. Y vamos a leer desde el verso 11. Mire lo que dice. En sus novilunios, o sea, lunas nuevas, ustedes presentarán una ofrenda quemada a Yahweh. Mire, ¿qué es lo que tiene esto? La ofrenda del novilunio o de la luna nueva. 2 toros de la manada, un carnero, 7 corderos de 1 año y sin tacha, como prenda de comida, o sea, pinjá, por cada toro, 6 kilos de harina selecta mezclada con aceite.
Como ofrenda de comida para cada carnero, 4 kilos de harina selecta mezclada con aceite. Como ofrenda de comida por cada cordero, 2 kilos de harina fina mezclada con aceite. Tal será la ofrenda quemada de olor grato, una ofrenda encendida para Yahweh. Más esto, la ofrenda de libación, el neser. Dice, serán 2 litros por cada toro, 1,5 litros por cada carnero y 1 litro por cada cordero. Esa será la ofrenda quemada mensual para cada luna nueva. Entonces, ¿se dan cuenta? Vamos a ir al 28, 14 para ver. ¿Qué quiere decir esto? Que además de lo que leímos de la ofrenda de Yom Teruah, que era un toro, un carnero y 7 corderos, además de eso, también tenían que llevar más eso, 2 toros más, un cordero más y 7 corderos. O sea, en total serían 3 toros, 2 carneros y 14 corderos. Más, obviamente, la ofrenda de comida, o sea, la ofrenda minjá, correspondiente a los animales para Teruá, y la ofrenda minjá de luna nueva que correspondía a los animales de la luna nueva, más la ofrenda de libación, o sea, lo que es el neser. Así de que no era cualquier cosita que se hacía ahí. Y el pretender decir, hay que guardar el mandamiento al pie de la letra, mire, involucraría entonces el desobedecerlo. Más bien por eso es que decimos, vamos a recordarlo, vamos a tener eso en memoria, porque no podemos hacer ahora en este momento el mandamiento al pie de la letra. Y como dije anteriormente, qué mejor ofrenda para el Eterno que nosotros presentarnos como olor grato, agradable a nuestro Padre, haciendo los frutos o teniendo el fruto del Espíritu o llevando frutos dignos de volverse a Él. O sea, como le llaman o lo han traducido al español, frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que debe haber en el corazón. A no ser de que usted todavía se atreva a seguir diciendo de que no, es que hay que llevarlo al pie de la letra. Entonces, lleve los 3 toros, los 2 carneros, los 14 corderos y la ofrenda de comida según los animales que le corresponde, los kilos de toda esa harina mezclada con aceite, más la ofrenda de Ishe, más las libaciones. A ver, entonces, hagamos las cosas como deben de ser. Hoy en día no podemos hacerlo así, pues entonces, ¿por qué no recordarlo, verdad? Como lo estamos haciendo, pero presentándonos delante del Eterno como esa ofrenda viva, esa ofrenda de olor agradable, esa ofrenda de corazón sincero, puro. Y por eso es que se anima o nos animamos los unos a los otros a caminar bien delante de nuestro Padre, de caminar correctamente delante de Él. Y ya para ir terminando el estudio vamos a ver entonces cuando
es que la convocación, como vemos aquí, es que se debe hacer. Ya había dicho al principio, muchos pretenden hacer creer que la convocación es desde el primer momento que ya el día comienza, del primer día del séptimo mes. Pero, ¿qué es lo que dicen las escrituras? Si nosotros vamos al libro de Nehemia o Nehemías, vamos a ir al capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 1. Y aquí enseguida debemos aprender cuándo es que o en qué momento es que es o se debe hacer la reunión, o sea, la convocación, o sea, en hebreo, mikra. ¿Qué dice? Cuando llegó el mes séptimo, o sea, ya sabemos nosotros, el mes séptimo, el día 1, como lo vamos a leer, que tiene que ver con Yom Teruah, dice, los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Todo el pueblo se reunió como un hombre. Mira, todo el tiempo se reunió, todo el pueblo se reunió, o sea, hizo Mikra, como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas, y le pidieron al escriba Ezra que trajera el rollo de la Torá de Moshe que Yahweh le había encargado a Israel. ¿Qué día? El primer día del mes séptimo, o sea, Yom Teruah. El sacerdote Ezra trajo la Torá ante la congregación, o sea, todos estaban reunidos en la Mikra, o sea, en la reunión, obviamente, válgame la redundancia, de hombres y mujeres y de todo el que era apto para entender lo que oía. Que dice, leyó del rollo, ¿desde qué? Desde el amanecer hasta el mediodía frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas. O sea, que las reuniones realmente se hacían durante el día. Ellos lo hacían desde que amanecía, desde que el sol aparecía. Y mire que aquí estamos viendo que era lo que hacían ellos. Leían la Torá desde muy temprano hasta el mediodía. Entonces, esto es un precedente para dejarnos entender que las convocaciones realmente se daban era en el día, no en la noche, en el día, antes de que cayera el sol. Obviamente, lo adecuado o lo más adecuado es que se haga desde muy temprano, pero sabemos nosotros porque muchos tienen el mundo, sus labores de trabajo no pueden, entonces obviamente que están limitados. Muchos de nosotros no podemos estar desde temprano por cuestiones de trabajo. Ahora, el que pueda y el que se da la oportunidad de sacar esos días sería absolutamente bueno. Es más, le animo a cada hermano que tenga esa oportunidad, por favor, que lo haga, que no haga otra cosa si es que le dan ese momento, sino que se dedique a lo que ya está entendiendo. Pero nosotros o muchos de nosotros que tienen que trabajar o que le toca trabajar obligatoriamente, pues no se puede. Pero lo que es, como lo acabamos de leer, es que las convocaciones, las reuniones, los microt se tienen que hacer durante el día. Lo acabamos de leer. No en la noche. No cuando comienza el día, o sea, en la noche, sino durante el día de esa reunión, de esa convocación, de esa micra. Así de que nosotros lo decidimos hacer aquí a esta hora porque todavía aquí era de día, ya está anocheciendo. Me imagino que ya en los lugares donde ustedes puedan estar, dependiendo dónde es que vivan, ya también está oscuro. Pero la idea es que se estudie, se lea la Torá, se estudie la Torá, se estudie los profetas, se estudie los escritos
desde el día. Desde el día. Entonces, volvemos de nuevo a recapitulizar. El mandamiento de Teruá es que no se trabaje. Eso es lo que se debería hacer. Obviamente, vuelvo a repetir, no se sientan mal a los que por razones de este mundo, al sistema en que vivimos, nos toque trabajar. No se sienta mal, el Eterno sabe. Pero a la misma vez, los que puedan hacer el esfuerzo de sacar ese día, siempre traten. Si no se puede, bueno, no se puede. No se sientan mal. Pero si puede sacar ese día, sáquelo y utilícelo para lo que es. Descanse, primeramente. Segundo, estudie. No haga otra cosa diferente. No se ponga a hacer otras cosas cirqueñas. No. Haga lo que le corresponde en lo que usted ha entendido. Pero lo primero que se debe hacer en ese día, como lo leímos, es un día completo de descanso, de no trabajo, de no hacer nuestro trabajo secular, si es que podemos, si es que el sistema este nos permite, por un lado. Segundo, el convocarse, o sea, el reunirse como congregación, como quejilá, en griego como eclesia, en español lo han traducido o lo ha transliterado como iglesia. Y eso no es en la noche, o sea, cuando inicia el día, sino cuando amanece, como lo acabamos de leer aquí en el libro de Nehemías. Amaneciendo, ¿para qué? Para leer el Tanaj, o sea, las escrituras hebreas y estudiarla. Cuarto, para alzar un voz de júbilo, o sea, un teruá. ¿Qué puede incluir? Como les dije y lo estudiamos, puede incluir el toque de trompetas, que no sea de plata, si usted no es hijo de Aarón, que sea con shofar, si usted tiene un shofar, que sea con címbalos o con cualquier instrumento musical de aire o que imita un sonido estrepitoso, un sonido bastante sonoro, pero lo principal es que utilice su voz, a viva voz, un grito de júbilo, un grito de alegría al Eterno. Tercero, de presentar este tipo de ofrenda. ¿Cuál tipo de ofrenda? Fue la que nosotros leímos, la ofrenda Ishe, la ofrenda Olá, lo que es la ofrenda de Minja, la ofrenda Neser, en español vendría a ser la ofrenda de fuego, la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda de libación. Obviamente, vuelvo a repetir, nosotros no vamos a presentar eso porque no tenemos la forma, por lo menos yo no, pues no sé la mayoría de ustedes, pero muchos no van a poder presentar ese tipo de ofrenda por las circunstancias que ya le es compartido. Entonces, ¿qué mejor ofrenda que uno mismo, que la vida propia de uno? Que uno se tenga que presentar como ofrenda grata al Eterno, agradable, limpia, por la sangre de nuestro Maestro. Y mantenernos así, por amor a Él. Como dice las escrituras nazarenas, el que esté limpio, límpiese más. Y noten algo bien interesante. Cuando dice el que esté limpio es porque obviamente hubo alguien que nos limpió. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Quedarnos así ya, nada más que el Hijo de nuestro Padre dando su vida nos limpió. No, el limpiarnos aún más. ¿Por qué? Porque todavía estamos en este mundo y vamos a ensuciarnos. Entonces, tenemos que limpiarnos cada día más y presentarnos como ofrenda de olor agradable delante del Eterno. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en ese día. Y no afanarnos como muchas personas están diciendo, no, hay que hacerlo literalmente, saque su trompeta, saque su chofar y si no la saca, usted está completamente mal. No, las escrituras no dicen eso, como lo acabamos de ver. Las escrituras claramente dice, primeramente es a viva voz.
Si no hay instrumento como por ejemplo las trompetas, el shofar u otro instrumento, utilice su voz. Ahora, si usted tiene shofar y tiene trompeta, hágalo, ¿por qué no? También, pero lo principal es la voz. Así de que, otra cosa, no es que hay que hacer una cena, no, la cena usted la hace con su familia en la noche. O sea, cuando comienza o se da inicio al día. De ahí hace su cena familiar. La convocación no es para cenar. La convocación es para leer las escrituras hebreas y estudiar. En ese día es para eso. Para alzar un voz de aclamación y para leer y estudiar las escrituras hebreas, no para comer. Hay otras convocaciones que sí se manda como grupo a que se hagan este tipo de cenas grupales. Pero Yom Teruah solamente es eso, y presentar las ofrendas. Así de que, mis hermanos, la voy a dejar hasta ahí para que eventualmente ustedes puedan también opinar y preguntar. Hasta aquí el estudio.